Somos estudiantes de la Universidad Casa Grande, carrera de Psicología, materia Observatorio 2, Violencia y Vulnerabilidad Social, de segundo semestre. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema crítico, la desnutrición infantil, un problema que no solo afecta físicamente a los niños, sino que también tiene profundas consecuencias psicológicas y sociales. Así es, la desnutrición infantil no solo se trata de la falta de alimentos, tiene implicaciones en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Hoy analizaremos este problema desde dos perspectivas, la médica y la psicológica. La desnutrición infantil ocurre cuando un niño no recibe los nutrientes necesarios para su desarrollo. Esto puede deberse a la falta de acceso a alimentos, enfermedades o incluso prácticas inadecuadas de alimentación. Médicamente se clasifica en tres tipos principales: desnutrición aguda, crónica y carencial. Y no olvidemos que la desnutrición afecta al cerebro en etapas críticas del desarrollo, lo que puede llevar a problemas de aprendizaje y memoria. Según la OMS, la desnutrición afecta a más de 45 millones de niños en el mundo, siendo más prevalente en comunidades vulnerables. Bueno, bienvenida. ¿Nos podría contar cuál es su nombre y un poquito sobre usted? Ok, mi nombre es Carolina Andrade, soy psicóloga clínica desde hace 14 o 15 años, ya no recuerdo. Tengo varias maestrías, todas relacionadas con la psicología. He trabajado a lo largo de estos 14, 15 años siempre con la población infanto-juvenil y la población adulta que acompaña a la población juvenil, en este caso sus hijos. Y en la actualidad me dedico a la consulta privada. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar con unas preguntas acerca de la desnutrición infantil vista desde una vertiente psicológica. Una de las primeras preguntas sería: ¿cuáles son los efectos psicológicos a corto y a largo plazo de la desnutrición infantil en el comportamiento y la autoestima de los niños? Bueno, es un tema muy amplio para poder hablar sobre los efectos psicológicos, porque primero hay que partir sobre los efectos biológicos. Ustedes como alumnas de psicología saben o están aprendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, desde el momento en que un niño experimenta sensaciones en su cuerpo que conducen a poder comunicar que necesita ser alimentado o que tiene una necesidad de alimentarse y los padres no pueden responder a eso, o en este caso los cuidadores no pueden responder a eso, empiezan a tener una serie de manifestaciones como respuestas propias a una necesidad que no está siendo cubierta. Es una necesidad primaria, básica, la más básica de la pirámide que conocemos. Entonces, al yo no recibir ese alimento y esa sensación empezar a prolongarse, a intensificarse, yo voy a buscar, o todo niño va a buscar, cómo calmar esa sensación. Entonces puede haber primero respuestas emocionales en torno al enojo, a la frustración, en la medida en que esto se siga repitiendo, posiblemente hasta el miedo de saber si esa experiencia se va a volver a repetir o no. Eso en cuanto a emociones. Luego, en cuanto a respuestas de esas emociones, por ende la agresividad hacia los padres, porque te estoy pidiendo algo y como ser vivo, como mamífero que es, va a querer encontrar esa respuesta a la necesidad que está experimentando. Entonces va a haber una respuesta agresiva, va a haber posiblemente luego una respuesta de no me lo merezco posiblemente, porque si no hay una explicación de los padres que pueda sostener esa carencia, el niño puede, dentro de sus posibilidades, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentre, interpretar o llegar a una conclusión de por qué él no merece ser alimentado. Entonces ahí tiene mucho que ver la intervención de los padres, porque es diferente que los padres puedan dar, no sé, un pedazo de pan y explicar que vamos a compartir este pan porque compartimos para ser feliz, a decir tú no vas a comer, acuéstate a dormir, tómate un vaso de agua, no molestes. O sea,
La intervención que hagan los padres para poder sostener o para poder explicar aquello que no se está pudiendo responder tiene mucho que ver en los factores a corto y a largo plazo. Si en este momento el padre da una explicación bastante humana para ese niño, vamos a compartir un pan con tu hermanito, es más pequeño, le vamos a dar un trocito, tú te vas a comer uno más grande, yo no quiero, el papá ve que sus hijos comen, más allá de que siga habiendo una necesidad de nutrición, va a haber una comprensión un poco más humana que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que está sucediendo. Pero si hay una intervención de los padres de rechazo, de no molestes, de acuéstate a dormir, de siempre pides comida, solo pasas fastidiando, molestando, etc., hay una atribución a que esto es algo que yo no me lo merezco. Entonces el efecto a largo plazo posiblemente va a ser más difícil, va a ser más profundo y va a tener unas secuelas no solo para esa persona, sino también para su relación con el mundo, porque obviamente de allí surgen muchas de las cuestiones sociales que luego tenemos. Ok. La siguiente pregunta sería: ¿cómo influye el contexto social en la desnutrición de un niño? El contexto social en la desnutrición de un niño influye desde el conocimiento que estos adultos o cuidadores primarios puedan tener sobre qué es lo que necesita un niño. ¿Ok? Y eso parte desde la más temprana infancia, en cuanto una madre tiene conocimiento de cuán necesario es la leche materna para su hijo o no. Entonces, independiente de que se trate de una cuestión económica, muchas veces el contexto social relacionado con la desnutrición tiene que ver más con el desconocimiento, con la ignorancia, con falta de educación en torno a todo lo que es la alimentación. Y en esa misma medida va creando rutinas y va creando hábitos. Si para una madre que desconoce la importancia de los alimentos nutritivos en un niño y simplemente le termina dando un jugo de empaque o una golosina, eso, más allá de nutrir o de no nutrir al niño, también está generando en él una rutina que luego se convierte en un hábito, y ese hábito luego se convierte en una creencia, en una construcción mental. Entonces, para ese niño, tomar un jugo de empaque como su cena o su merienda es lo necesario, es lo útil, es lo beneficioso, etc. Entonces, lo va a influir totalmente, va a ser determinante para su vida futura si es que este niño, que algún día será un adolescente, que algún día será un adulto, no se reeduca en torno a esa herencia, pudiésemos decir, social que recibió. Bueno, como consiguiente tenemos sobre la dinámica familiar y cómo esta puede ser tomada como un factor de riesgo para estos niños. Las dinámicas familiares siempre pueden ser consideradas un factor de riesgo o un factor de beneficio, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una dinámica en donde hay un niño con desnutrición, es porque en esa dinámica algo no está funcionando, porque diferente es que posiblemente una madre tenga X, Y o Z circunstancias que la limiten a poder cumplir su rol a cabalidad, pero hay un padre, pero posiblemente si es una familia extendida puede haber una abuela, muchas veces puede haber hasta una vecina, ya que un niño salga a pedir comida y que la vecina le dé un vaso de cualquier cosa que le pueda ofertar. Entonces, pero esa dinámica, desde el momento en que vemos que hay algo tan básico como el no cubrir una necesidad de alimentación, es porque allí no está funcionando algo a nivel de la dinámica familiar. O sea, y en una familia en donde hay alteraciones o desvinculaciones de esta dinámica, es un factor de riesgo.
pueden haber muchas otras cosas que estén pasando, pero si en esa familia alguien puede funcionar, va a salir a buscar un comedor público, va a salir a pedir, va a pararse afuera de cualquier restaurante para pedir algo para ese niño, que posiblemente no es la mejor manera de llegar a nutrirlo, pero no va a permitir que se desnutra. Entonces, si ya está en un factor de riesgo, es porque evidentemente ahí hay una dinámica familiar que no está funcionando como debe funcionar. Y como último tenemos de qué manera la falta de una nutrición adecuada puede impactar la capacidad de los niños para aprender y concentrarse. La nutrición es la base para el desarrollo del cuerpo humano, en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? En la medida en que un niño va teniendo sus etapas del desarrollo, van desarrollándose sistemas del cuerpo humano con mayor o con menor desarrollo. O sea, posiblemente en los primeros años, en los primeros meses de vida, en la esterogestación, ese niño va a madurar la parte motora. Entonces un niño que no está bien nutrido, que no está recibiendo lo que debe recibir, va a empezar a mostrar con el movimiento motor que no está teniendo lo suficiente fuerza para poderse deslizar, parar, levantarse, etc. Entonces, si desde esas tempranas edades ya empieza a haber un atraso en el desarrollo motor a causa de esta falta de nutrientes, el cerebro va respondiendo en la medida en que un cuerpo se va desarrollando. Es como la batería del celular. Cuando tu celular llega a la batería mínima, ¿qué hace? Se pone en un cuidado de batería, ¿verdad? Y solo funcionan las aplicaciones básicas. Entonces, si ese cuerpo de ese niño está recibiendo la mínima cantidad de nutrientes para poder hacer que funcionen determinados sistemas, entonces el cerebro, los procesos cognitivos básicos, superiores, que son los que se empiezan a evidenciar en su desarrollo pasados los 2-3 años, porque no es que antes no se están desarrollando, sino que no los evidenciamos hacia afuera como cuando ya se llega a esa edad. Entonces es obvio que un niño no va a desarrollar la misma capacidad, primero de lenguaje, ¿ya? Porque es un niño que no va a atender. Entonces cuando hablen o cuando muestren objetos concretos, no va a poder memorizar, porque ahí está viendo una deficiencia de muchas sustancias nutritivas que tal vez se las puede explicar mejor la nutricionista que yo. Y tenemos que tener presente que la atención, después de la percepción, es el tercer proceso psicológico básico, ¿ya? Y es la base para el aprendizaje, para el lenguaje, para el desarrollo completo de la inteligencia. Entonces, obviamente que se va a ver afectado. Si yo no tengo la sensación, ya hablamos creo que en la primera pregunta que yo les hablaba de que este niño sintiendo hambre va a tener una sensación desbordada. Si yo no puedo calmar una sensación y estoy construyendo una percepción de yo no merezco ser alimentado, ¿cómo va a pasar a atender otros aspectos de la vida? Por eso es que esta pirámide de la que nos habla Maslow nos dice que van habiendo niveles. Si yo no puedo atender, si no están atendidas mis funciones básicas, no voy a poder pasar a un siguiente nivel. O si paso, va a ser en un mínimo funcionamiento. Entonces, totalmente el aprendizaje se va a ver afectado. Muchas gracias por el tiempo, por habernos respondido a nuestras preguntas. A ver, chicas, bueno, muchas gracias por haberme pensado y haber venido para que yo les ayude en su trabajo. Y bueno, me resulta curioso que ahora ustedes como estudiantes le den espacio a pensar en temas que tal vez en la época en que yo fui alumna, hace casi 20 años, era mucho más limitado. Pero esta vinculación de cómo el aspecto psicológico se toma en cuenta en temas que están presentes, pero que tal vez antes no se los relacionaba, es súper importante. Bienvenido. Primero que todo, doctor Vélez, muchas gracias por ayudarnos en ese trabajo muy importante para nosotras. Nos gustaría saber un poco de usted. ¿Nos puede contar más o menos a qué se dedica, qué es lo que hace?
Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado y estoy a las órdenes siempre. Soy el doctor Vladimir Vélez, conocido como el pediatra de las estrellas. Soy pediatra nutricionista. Soy director del Centro de Especialidades Pediatra de las Estrellas, donde tenemos pues todas las especialidades para los nenes. Tenemos 25 especialidades. Me encargo de que todo esté en orden y de direccionar pues la sala de enfermería, la sala de hidratación, la sala de hidratación, el centro de vacunación, el centro de especialidades y de cirugía menor. Entonces, y a eso me dedico todos los días. Muchas gracias. Bueno, ahora empezaremos con las preguntas referente a la desnutrición infantil. ¿Qué papel juega la lactancia materna en la prevención de la desnutrición infantil? Bien, la lactancia proporciona a los niños el mejor comienzo de su vida. El alimento es el alimento más completo y considerada la primera vacuna, pues refuerza el desarrollo del cerebro, es rica en hierro, calcio y zinc, es decir, mejora la oxigenación de las células, es decir, nos protege contra infecciones, nos protege contra la desnutrición y además es gratis y es de fácil digestión. Contiene proteínas, minerales, vitaminas y hormonas. Es todo lo que necesita un nene de 0 a 6 meses. ¿Cómo puede la desnutrición infantil afectar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades? Ok, el déficit de nutrientes y el déficit de calorías, sobre todo en los primeros años de vida, afecta la integridad de las barreras anatómicas, es decir, piel y mucosas, dejándolas ávidas, abiertas, indefensas para que cualquier agente, sea viral, bacteriano, hongo o parásito, pueda irrumpir en este nuevo ser. Atrofia los órganos linfoides, quiere decir que no solo disminuye la cantidad de defensas, sino que hace que estas defensas sean menos protagónicas, sean menos fuertes y por ende tengan menor capacidad de defendernos contra infecciones. Y además disminuye la quimiotaxis y la fagocitosis, es decir, la función de estas células para ingerir, englobar y desaparecer a las bacterias. Ese tipo de acción estaría abolida ante una desnutrición. Los factores genéticos y ambientales, ¿qué rol cumplen en la desnutrición infantil? En cuanto mejor sean las condiciones ambientales de la vivienda y el entorno, menor son las probabilidades de desnutrición crónica. Existen factores que intervienen directamente en la buena o mala nutrición, como es la estructura política económica, el ambiente sociocultural, la educación y la pobreza, en la cual engloba la calidad de vida de nuestro paciente, y por supuesto la falta de disponibilidad de alimentos en equidad para todos los nenes. También hay factores genéticos como alteraciones de los genes ADRB2 o ADRB3 que van a tener un protagonismo directo en la regulación del metabolismo, es decir, son los indicadores que van a determinar si se va a absorber o no se va a absorber un nutriente. Es decir, cuando el nene coma, estos genes van a determinar si este paciente va a ser gordito, de buen peso, o simplemente sus alimentos van a salir como llegaron. Entonces, sí hay alteraciones genéticas que pueden intervenir directamente en que un niño sea desnutrido. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan al momento de combatir la desnutrición infantil a nivel local? Pienso que la inequidad sería uno de los principales factores, ¿no? Que todos los niños no tengan las mismas posibilidades o la misma llegada u oferta de alimentos. Creo que mejorar la fertilidad también sería un factor importante. La fertilidad infantil, es decir, en un país como el nuestro, subdesarrollado, mientras más hijos tengan, menos calidad de vida tienen tus niños. Y también la fertilidad, ahora se está hablando mucho de la fertilidad del suelo agrícola. Cada vez existe más urbanización y menos tierras para el sembrado. Entonces eso provoca inequidad en la repartición de los alimentos por poblaciones.
Duplicar la producción mundial de alimentos, eso lo indicó la OMS, todavía no se ha podido cumplir esa parte. Prácticas de alimentación adecuadas, que ya conlleva la educación nutricional que le transmitimos a nuestros niños. Hay otros detalles como el impacto climático y la rápida urbanización, como le comentaba, y la estimulación temprana y un ambiente seguro para la alimentación del nene. Creo que serán factores muy importantes que van a intervenir de manera directa o indirecta que un nene reciba los nutrientes adecuados o no. ¿Cómo afecta la pobreza y el acceso limitado a los alimentos nutritivos en los infantes? La pobreza alimentaria. Los daños más graves en la supervivencia, el crecimiento físico y desarrollo cognitivo se dan por la pobreza alimentaria. Cabe recalcar que también conlleva a un retraso en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo neuronal y de las diferentes funciones de nuestro cuerpo. Además, se convierten en infantes débiles, cansados y con reducción de su coeficiente intelectual. El hambre es el resultado de la pobreza. ¿Qué tipos de intervención nutricionales son más efectivas para tratar la desnutrición infantil? Bien, es importante la ejecución de planes por parte del sistema que nos gobierna, ¿no? El gobierno debe activar atención sanitaria y por ende esto conlleva una buena o mala capacidad del paciente, en el cual debemos intervenir todos los actores de la salud, es decir, la promoción de la salud. Y de una manera muy, muy vistosa y con un marketing bien aplicado, ¿no? Ya que la salud no es de interés hoy por hoy de ninguno de los niños, porque no ha sido de interés tampoco de los padres. Ahora pues existen muchos alimentos que son altos en grasas y en azúcares que traen alteraciones, en muchas de ellas irreparables, a mediano y a largo plazo. Y ahí entra la palabra fiscalización de los alimentos. ¿Quién controla que estos alimentos lleguen a los niños, ¿no? El niño solo recibe el alimento, pero no hay nadie quien lo fiscalice, ni la parte gubernamental ni la parte paterna, porque no tienen la información adecuada. Y si la fiscalización existe, pues no ha tenido buenos resultados en la estadística hoy por hoy en la parte nutricional. Si no hay un buen balance de alimentos en el niño, por ejemplo, las poblaciones rurales, pues los médicos tienen que estar encaminados en tratar de tomar decisiones, por ejemplo, vitaminas esenciales. Todo niño debería recibir vitamina C, zinc, hierro y vitamina D. Alimentos ricos en calcio, ¿no? Si tenemos una limitada acceso a los alimentos, saber qué alimentos elegir, como por ejemplo pescado, zanahorias, verduras, tal como nos decía la abuelita. Okay. ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de la desnutrición infantil en la salud adulta? A largo plazo, problemas de aprendizaje y atrofia cerebral. A largo plazo, sobrepeso y obesidad, y afectaciones no reversibles como hipertensión o diabetes. Debilita gravemente además el sistema inmunológico. Entonces ese paciente a mediano o largo plazo está ávido a sufrir de neumonías, tuberculosis o afecciones que normalmente en un paciente bien nutrido no suelen corroer a ese paciente, pero un paciente desnutrido sí puede tener una neumonía grave o tuberculosis, por ejemplo. Y por último, ¿cómo pueden los padres o cuidadores identificar los signos de desnutrición y buscar ayuda? Correcto. El paciente desnutrido siempre nos va a dar signos y síntomas, ¿no? Como toda enfermedad. De hecho, después del estrés, la desnutrición cada vez es mayor a nivel mundial. Entonces, ¿cómo puede la mamita saber si su nene está desnutrido? Pues la mamita siempre dice, le falta peso, lo veo flaco. Y no está del todo equivocada. Es un paciente con peso bajo
huesos sobresalidos, piel seca, cabello frágil, abultamiento del abdomen, un lento crecimiento o casi siempre una talla baja, pérdida de la masa muscular, ese paciente está puro pellejo, cansancio, mareo, pacientes que con tendencia a la somnolencia, alteraciones siempre en los indicadores, ya esto en la parte clínica, de peso, talla, índice de masa corporal, dando lugar a la etiqueta de desnutrición crónica cuando el 60% del peso normal está en déficit en un ser humano. Y en algunos casos también, como dato adicional, puede haber la ausencia de la menstruación en pacientes desnutridos. Muchísimas gracias Listo. por la información y por instruirnos. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Desde el área médica es crucial garantizar acceso a suplementos nutricionales, mejorar la educación sobre alimentación balanceada y proporcionar atención a las enfermedades asociadas. Y desde la psicología es esencial trabajar con familias para poder brindar apoyo emocional, educar sobre prácticas de crianza positiva y promover entornos que favorezcan el desarrollo cognitivo y emocional. También es importante el trabajo comunitario, programas de intervención temprana que combinen alimentación, estimulación temprana y educación para los cuidadores han demostrado ser efectivos. Sin embargo, la solución debe ser integral, abarcando políticas públicas que reduzcan la pobreza y promuevan la equidad en el acceso a recursos. La desnutrición infantil es un problema complejo, pero no imposible de resolver. Requiere esfuerzos conjuntos de profesionales de la salud, psicólogos, gobiernos y comunidades. Hoy vimos cómo la desnutrición afecta no solo el cuerpo, sino también la mente de los niños. Invertir en su salud es invertir en el futuro de la sociedad. Les invitamos a informarse, apoyar iniciativas locales y sobre todo crear conciencia sobre la importancia de un desarrollo integral para los niños. Un niño bien alimentado es un niño con esperanza y futuro. Construyamos juntos un mundo donde ningún niño pase hambre. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este episodio y unirse a la conversación. ¡Hasta pronto!